Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy vamos a viajar a un autor que algunos de vosotros seguramente conoceréis, que se llama Thomas Kuhn, autor de un ensayo brutal de hace mucho tiempo titulado La estructura de las revoluciones científicas, cuestionando la ciencia no como ha surgido, sino cómo ha sido interpretada, las estructuras que rodean a la ciencia todo el tiempo, en todos los ámbitos: medicina, inteligencia artificial, mecánica, todo. Y lo hace desde un lugar fantástico. A mí el título de este libro que leí hace mucho tiempo y he vuelto a leer otra vez, me ha recordado mucho, y por eso he cambiado el título. He puesto La estructura de las revoluciones científicas y espirituales de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn nunca habla de las revoluciones espirituales, pero después de leer el libro y de tantas cosas que he hecho aquí junto con vosotros, pues uno llega a la idea de que estas estructuras científicas se comparten en las estructuras espirituales, porque hay estructuras espirituales, hay gente que gestiona las estructuras espirituales. Los mayores gestores son las religiones, las grandotas, también las pequeñas, también las estructuras espirituales meditativas, yógicas. Por lo tanto, igual que hizo Fritjof Capra con su Tao de la física, encontrando paralelismos, pues no es muy difícil encontrar paralelismos entre estas estructuras científicas poco cuestionadoras o amarradas al sistema, dependientes de fondos, por ejemplo, que los pone alguien, o lo privado o lo público, pues, y su asociación con las estructuras espirituales. La estructura de las revoluciones científicas, y nos vamos ya a un breve resumen del libro, de Thomas Kuhn, fue publicada en 1962. Es una de las obras más influyentes de la filosofía de la ciencia. En este libro, Kuhn introduce un enfoque radicalmente nuevo sobre cómo ocurre el progreso científico, cuestionando la idea tradicional de que la ciencia avanza de manera acumulativa. En su lugar, Kuhn argumenta que el desarrollo científico se caracteriza por periodos de estabilidad interrumpidos por revoluciones fundamentalmente que transforman completamente el campo del conocimiento. Y eso es lo que vamos a revisar hoy. Revoluciones que cambian el campo del conocimiento. Y esto, sin duda, por ejemplo, fue Internet. Sin duda lo va a ser, y lo es, si no lo es ya lo es, la inteligencia artificial. Hay muchos momentos únicos, grandes revoluciones. Esto está ocurriendo también con la física cuántica y con el lado, vamos a llamarlo espiritual, con el acercamiento cada día más acerca del conocimiento de lo que es la vibración, que es lo que llaman todo el tiempo el secreto. Nuestros pensamientos generan vibraciones, son energía. ¿Y qué hacemos con ello? Yo creo que uno de los que más están trabajando con eso desde un punto de vista más intelectual es Sheldrake, y desde un punto de vista más práctico show es Joe Dispenza. Los dos me gustan muchísimo. Hay otros más, muchos más. Bueno, muchos más no, hay algunos más. Pero esos dos son mi referencia. Thomas Kuhn habla de la ciencia normal e introduce el concepto de ciencia normal, que describe el trabajo científico cotidiano que tiene lugar dentro de un marco establecido o un conjunto de supuestos. Pues bueno, marco establecido o conjunto de supuestos es lo que existe también en el campo espiritual. Los textos sagrados me los ha enviado Dios, de antes, incluso los de ahora. Lo que acepto como es enviado por Dios y lo que no, por ejemplo, el canon de la Iglesia. Kuhn, repito, introduce el concepto de ciencia normal, que describe el trabajo científico cotidiano que tiene lugar dentro del marco establecido y un conjunto de supuestos, a los que él llama paradigma. Es decir, lo que hay, lo que sigue, lo que seguimos. Durante los periodos de ciencia normal, los científicos trabajan
bajo este paradigma, resolviendo lo que Kuhn llama acertijos o problemas utilizando los métodos y teorías aceptados sin cuestionar los fundamentos del paradigma. Aquí no se cuestiona nada, es lo que hay. Por eso, bueno, el mismo Einstein, cuando empezó a desarrollar su teoría, pues le costó un poquitito que la comunidad científica, ¿quién coño era este que trabajaba en patentes para explicarnos a nosotros los que sabemos lo que es? No lo veía nadie. Iba a decir no lo veía ni Dios. Igual es cierto que no lo veía ni Dios, hasta que al final lo vio. Vosotros, mi idea es que vayáis haciendo comparativas, ¿no? Poneros las estructuras científicas y las estructuras espirituales, mentales. Y vais viendo, porque esto me sale mucho lo de vais viendo, es muy gracioso. Y vais comparando lo que estoy contando con lo espiritual. Para ver si encontráis paralelismos. Durante los periodos de ciencia normal, los científicos, repito, trabajan bajo este paradigma, resolviendo lo que Kuhn llama acertijos o problemas utilizando los métodos y teorías aceptados sin cuestionar, esto es importante, sin cuestionar los fundamentos del paradigma. Estos acertijos son las cuestiones que el paradigma actual está diseñado para abordar y los científicos dedican su tiempo y recursos a expandir el conocimiento dentro de ese marco. Ejemplo. Durante el siglo XIX, los físicos trabajaron en el marco de la mecánica clásica de Newton, resolviendo problemas relacionados con las leyes del movimiento y la gravitación, sin cuestionar las suposiciones fundamentales de la física newtoniana. Vamos al punto 2, el concepto de paradigma. Para Kuhn, un paradigma es más que una teoría científica. ¿Es un conjunto de prácticas? Bueno, prácticas, ¿no? Las prácticas de los sistemas meditativos. Está bien, porque nadie va a ser tan estúpido como para negar la física clásica. No, porque funciona, amigos, funciona. Lo que pasa es que se descubrió otra cosa. Una cosa es que funcione, y como decía Heisenberg con Pauli en una conversación, una cosa es que funcione, otra cosa es que no pensemos que puede haber más cosas. Eso es otra cosa, eso ya es el lado oscuro. Es como, me he apoderado de la verdad, aquí no hay nada más. Ahora que me den gloria. Pues esto es lo mismo que ocurre con el mundo espiritual. Esto es lo que hay. ¿Cómo se te va a ocurrir combinar dos sistemas meditativos? Pues sí, sin problemas, amigos, sin problemas. No causan nada en el cuerpo, nada malo, ¿eh? No te quedas ciego, ni te quedas cojo, ni empiezas a ver cosas. No, nada de eso. Repito, es un conjunto, un paradigma, un conjunto de prácticas, supuestos, teóricos y métodos que guían la investigación dentro de una comunidad científica. El paradigma determina qué preguntas se consideran importantes. Fijaros toda la cantidad de cosas que tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué preguntas se consideran importantes? Es que a mí me explota la cabeza con esto, por eso me encanta esto de la combinación. ¿Qué preguntas se consideran importantes? ¿Qué preguntas podemos hacer nosotros a los que interpretan a los dogmáticos los textos religiosos? De todo tipo, me da igual, hinduismo, Gita, el Gita, mi amigo el Gita, esas cosas, ¿no? O cómo puedo leer yo el libro de Ezequiel, o cómo puedo escuchar al hereje Mario Biglino, que me encanta. El paradigma determina qué preguntas se consideran importantes, qué métodos son válidos y qué cuenta como una respuesta adecuada. Esto es clave también. Aquí tenéis dogma, que cuenta con una respuesta adecuada. Los paradigmas no solo son teorías, sino también formas de ver el mundo. Un paradigma establece las normas para la investigación y dicta cómo los científicos interpretan sus datos. Ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin y la genética mendeliana juntas forman el paradigma de la biología moderna. Ya lo decía Tesla, sin nuevos sistemas de acceso al conocimiento creados por el hombre a abrir puertas, no vamos a descubrir nada más. Nada más me refiero, voy a llamarlo transgresor, revolucionario. Lo mismo con el espíritu. ¿El espíritu qué es? El espíritu es la salud mental, la gestión de las emociones, la energía, la vibración, sistemas para cerrar los ojitos, para estirar la pierna. Sí.
entre la libertad y salir en libertad. Porque como habéis oído, en los paradigmas de la ciencia se utilizan supuestos teóricos, que es lo mismo que hacemos nosotros con el estudio y los ejercicios en lo cotidiano y no cotidiano, cuando leemos libros o vamos a cursos de meditación, de bienestar, de motivación personal, lo que te dé la gana, para poner en marcha cosas. Y puede ser que alguno de nosotros también, igual que los científicos paradigmáticos, pensemos que tengamos la verdad. Y resulta que eso de la verdad es un concepto muy mecanicista del asunto, porque necesitas todo un curso. Por ejemplo, os lo he puesto este ejemplo muchas veces, el Kriya. El Kriya, mi amigo Yogananda, en su libro de autobiografía Un Yogi, lo regalaba. Tardaba 5 minutos en explicarte el Kriya. 5 minutos literales en el libro, literales. 10 minutos, vamos a poner, venga, ya que te pone la ropa, 10 minutos. Te pone las sandalias. Y pregunté una vez, bueno, si esto lo regalaba así, porque es un regalo, utilízalo si quieres, yo te lo enseño, si quieres lo haces. Pues es como todo, si es que la base es esa, yo te lo enseño. Es más, fíjate, vamos a poner un ejemplo más, yo te cobro, porque lo he descubierto, te lo cobro, venga, lo que tú quieras, te paga, me pagas y te lo enseño, tú haz lo que tú quieras. Ya está. Pero he ahí que cuando aparecen los paradigmas, los que gestionan los recursos científicos por un lado y espirituales por otro, empiezan a dar cursos y tiempo para acercarte al Kriya, porque necesitas una conducta moral correcta. Bueno, empiezan a recrear lo que son las ramitas de un árbol para justificar las cosas. Yogananda no le preguntaba a nadie, claro, en 5 minutos no le hacía un curso de 1 año o 2 años para ver si su conducta moral comía arroz o no comía arroz, no bebía alcohol o fumaba o esas cosas, no lo hacía. Vale. Entonces le pregunto a estas personas, vamos a hacerlo más ambiguo, acerca del Kriya, me dicen, sí, está genial, te cuesta tanto, y son 3 fases, A, B, C, y te ponen un mentor. Entonces se me ocurrió comentar esto que estoy comentando ahora y decir, ya, pero es que mi amigo Yogananda, porque es mi amigo, ¿no? Como un amigo imaginario, o un poquito más, no hacía esto. No, pero es que la respuesta fue, había un Yogananda era un avatar. Toma castaña. Esa persona o esas personas que hacen eso nunca conocían a Yogananda, saben mucho de él, han leído mucho de él, nunca estuvieron con él, pero dicen que él era un avatar, cuando en esa época no era ningún avatar. En su autobiografía está contando que está empezando, pero dicen que era un avatar. ¿Qué es un avatar? Un dibujo japonés, alguien que baja del cielo. Yo siento hablar así con un poquito de descaro, con el tema de la vergüenza, porque me da risa, porque hay que empezar a plantearse así. Luego hay gente que puede decir, bueno, las líneas de respeto, ya, pero ¿qué respeto puedo tener? Obviamente no puedo tener animosidad, o no debo de despertar animosidad, pero un poquito de humor sí, porque si no tengo humor, lo que ocurre es que mantengo el sistema paradigma que me impide soltar. Es que la comunidad está por encima de ti. Bueno, la comunidad está por encima de mí, siempre y cuando la comunidad no me quiera atar. No, porque la comunidad, ya sabéis, las comunidades, las religiones son una gran comunidad, muchas guerras, los sistemas políticos son comunidades, más o menos, la gente solo vota y a partir de allá en algunos lugares ni vota y gestionan. Y ya se ve lo que ha pasado en el mundo, no hace falta que lo explique. Bueno, vamos a ver ahora. Punto 3. Crisis y anomalías. A lo largo del tiempo pueden surgir anomalías, es decir, problemas que no pueden ser resueltos por el paradigma dominante. Durante un tiempo, estas anomalías se consideran errores o problemas menores. Fijaros cómo utiliza las palabras. Lo que no puedo demostrar es un error, ya es una condena, es una predeterminación. Es un error o un problema menor que no voy a permitir que afecte a mi sistema. Lo mismo, ir comparando todo el día, ciencia y espiritualidad, religiones, sistemas meditativos, Osho, 9, me da igual, el que os dé la gana, Todo el que no ofrezca entrar en libertad y salir en libertad, aire.
que nadie lo cumple así en su totalidad, pero por lo menos que veáis en su espíritu y que lo cuente de manera, no digo constante, pero frecuente, que esto está para eso, utilízalo si quieres y si no quieres, no. Problemas que no pueden ser resueltos por el paradigma dominante. Durante un tiempo estas anomalías se consideran errores o problemas menores y los científicos continúan trabajando para intentar explicarlas dentro del paradigma vigente. Continúan trabajando o no le dan más importancia. Sin embargo, cuando las anomalías se acumulan y se vuelven más notorias, el paradigma comienza a ser insuficiente para explicar todos los fenómenos observados, lo que lleva a una crisis. Ejemplo. A finales del siglo XIX, la mecánica clásica de Newton no podía explicar ciertos fenómenos de la física, como el comportamiento de la luz y la radiación de cuerpos negros. Esto creó una crisis en la física que llevó al surgimiento de nuevas teorías. Vamos al punto 4, la revolución científica. Cuando un paradigma ya no puede resolver las anomalías y es incapaz de acomodar los descubrimientos, ocurre una revolución científica. En este punto se propone un nuevo paradigma que puede explicar las anomalías y ofrece una visión completamente nueva del campo de estudio. Este cambio de paradigma no es un proceso gradual o acumulativo, sino un cambio radical en la forma en que los científicos ven el mundo y abordan los problemas. Kuhn lo describe como un proceso de conversión, ya que los científicos deben abandonar su forma anterior de pensar para aceptar la nueva. Ejemplo, la revolución de la física cuántica fue un cambio de paradigma que reemplazó la física clásica, resolviendo las anomalías que no podían ser explicadas bajo la teoría de Newton. Claro, aquí siempre hay un sistema gestor. De hecho, un ejemplo clarísimo de esto es la revolución digital. Los googleanos, los facebookianos, cuando comienzan lo que hacen, el de Apple, Steve Jobs, hay muchísimos más, pero muchísimos más. Cómo cuestionaban todo, cómo se iban hacia otro lugar. De hecho, Steve Jobs no era ni siquiera, para mí no es un ejemplo de nada como persona, sinceramente. Obviamente no lo he conocido, pero por los documentales que he visto, los libros que he leído, todas esas cosas, ejemplo, en ese sentido humano no. Pero es cierto, las cosas son como son, y fue un cuestionador de cosas, y no era un ingeniero, era un gestor que sabía cómo tocar las teclas para extraer lo máximo de ahí, para cuestionar el sistema. El problema de los paradigmas o de las revoluciones es que cuando pasan de paradigma a revolución, el ejemplo lo pone Anthony de Melo en el terreno espiritual, material total, cuando uno descubre el fuego, ayuda con el fuego y luego se va a otro pueblo y se lo cargan porque está cuestionando, tiene mucho poder. El problema, como repito, es como un círculo vicioso. Es que cuando el paradigma pasa a revolución, cuesta, sale, emerge, se apodera del sistema, lo toma, se lo come y luego se vuelve a convertir en el sistema y se hace fuerte. Como es el ejemplo mejor que tenemos hoy en día, es el Internet. ¿Quién controla Internet? Por ejemplo, ¿quién controla la publicidad en Internet? Que es Google, básicamente. ¿Cómo se puede influenciar la opinión de las personas a través de las redes sociales? Ahí tenéis un ejemplo. 5. Inconmensurabilidad de los paradigmas. Lo mismo en el mundo espiritual. Uno de los conceptos más controvertidos del Kuhn es el de la inconmensurabilidad. Según Kuhn, los paradigmas sucesivos no son fácilmente comparables entre sí, ya que cada uno utiliza un conjunto diferente de conceptos, lenguaje y métodos. Esto significa que los científicos que trabajan dentro de un nuevo paradigma ven el mundo de una manera diferente a los que estaban bajo el paradigma anterior. No es solo que tengan diferentes respuestas a las mismas preguntas, sino que las preguntas mismas pueden cambiar. Como resultado, no existe una forma objetiva de decir que un paradigma es mejor que otro de manera neutral, ya que cada uno opera bajo sus propios estándares. Ejemplo, los conceptos de espacio y tiempo en la física clásica de Newton son radicalmente diferentes de los conceptos de espacio-tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein, lo que hace difícil comparar ambas teorías directamente. De nuevo,
desde la individualidad y la libertad de acción, uno puede desarrollar. El asunto con el que nos enfrentamos luego es con los que están en el sistema que tienen que, pues se les acaba el rollo, ¿no? Se les acaba el rollo material, porque todo va a cambiar. El acabarse el rollo, por ejemplo, es con la inteligencia artificial. ¿Para qué comprarte libros, por ejemplo, si tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial? Vale. Ahora todavía está en proceso pequeñín, pero no tan pequeñín porque ya existe. Te lo puede leer, te puede contar de qué va. Puede responder una máquina a un servicio al cliente, por ejemplo. Y sí, no hace falta que llames por teléfono al hospital para que pedir cita, él te lo da. O decir qué te pasa. Y sí, esto ocurre. Entonces, claro, esto supone unos movimientos telúricos. El proceso de aceptación del nuevo paradigma. 6. La transición de un paradigma a otro, de nuevo, comparar todo el tiempo la parte de bienestar emocional, de salud mental, de meditación, de yoga, de welfare, de mindfulness, de aquí ahora, lo que os dé la gana con esto. Y ir jugando, porque ese es el jueguito de hoy al que estamos jugando. El proceso de aceptación de un nuevo paradigma. La transición de un paradigma a otro no es automática ni inmediata. Durante una revolución científica, algunos científicos pueden resistirse a adoptar el nuevo paradigma. Ocurre muchísimo. La Iglesia se resiste a muchas cosas. El otro día oí al Papa decir una cosa acerca del aborto que yo dije, no me lo puedo creer. ¿Qué tendrá que ver la educación con que una persona pueda abortar hasta por salud? Porque tengo una malformación, por ejemplo. Bueno, esas cosas. Repito, durante una revolución científica, algunos científicos pueden resistirse a adoptar el nuevo paradigma, ya que han sido formados y han construido sus carreras en el paradigma anterior. Ejemplos de esto existen todo el tiempo. Las setas alucinógenas, la psilocibina, que abre, no tengo duda. Pero luego viene el después, lo que has visto, lo que has sentido, lo que has experimentado, ¿qué haces con ello? Pues es una revolución, por supuesto. Internet, para todos, abierto al mundo, control. Lo mismo. Por eso yo siempre he dicho que el ser humano es la cabra que tira al monte. Sí, sobre el papel fantástico, la realidad es otra. Y claro que hemos evolucionado. Pues sí, un poquito. Por lo menos en algunas partes del mundo. Kuhn describe este cambio como un proceso sociológico tanto como intelectual. Con el tiempo, sin embargo, una nueva generación de científicos adopta el nuevo paradigma, mientras que los defensores del viejo paradigma eventualmente se retiran o fallecen. En este sentido, Kuhn sostenía que los cambios paradigmáticos no siempre son racionales, sino que también involucran factores históricos, sociales y psicológicos. Bueno, hay sistemas que no cambian. Son muy poderosos. ¿Por qué? Porque juegan con algo que tiene que ver y son los más complicados para nosotros. Con la esperanza, la fe, la esperanza y el karma. No hemos resuelto todas esas cosas. Y científicamente nos importa un carajo a la gran masa del mundo. ¿Por qué? Porque una vez que se han dado, nos lo meten y no tenemos acceso, ni opinión, ni derecho a nada. Sinceramente, por mucho que pensamos que tenemos derecho a, no tenemos derecho a nada, porque ya se han encargado de diseminarnos. 7. Progreso científico, no lineal ni acumulativo. Kuhn desafía la idea tradicional de que el progreso científico es un proceso acumulativo y lineal, en lugar de una continua acumulación de conocimiento que se suma de manera uniforme a una base de datos, hechos científicos. Kuhn argumenta que el progreso científico ocurre a través de ciclos de ciencia normal y revoluciones científicas. Cada nuevo paradigma puede redefinir lo que se considera verdad y realidad. Bueno, aquí hay un campo genial que yo creo que la física cuántica lo ha destapado y lo lleva destapado desde hace mucho tiempo los textos hindúes y budistas y algunos otros. El estudio de la verdad, qué es la verdad y qué es la realidad. Es cierto que lo tienen. Otra cosa es cómo lo cuenten y para qué lo cuenten y cómo no lo cuenten y el uso que
nos digan que tenemos que hacer. Eso es otra película. Lo que significa que el conocimiento científico puede ser discontinuo. Ejemplo: los avances en la teoría cuántica o en la biología molecular no se basaron simplemente en la acumulación de conocimientos anteriores, sino en la reestructuración radical de cómo se entendía el mundo en esos campos. 8, y ese es el último, implicaciones filosóficas, mentales, de logos, de conocimiento, lo que queráis. Kuhn también plantea implicaciones más amplias para la filosofía de la ciencia. Al desafiar la visión tradicional del progreso científico, Kuhn puso en duda la creencia de que la ciencia siempre se mueve hacia una mayor verdad objetiva. Es decir, puede actuar y actúa muchas veces como un censor. Es un censor. En lugar de una visión teleológica del progreso científico, en la que la ciencia se mueve inevitablemente hacia la verdad, Kuhn sugiere que los cambios de paradigma pueden implicar una reestructuración de lo que los científicos consideran la misma realidad, la realidad misma, lo que implica que la verdad científica está en parte construida socialmente. Y ahí os dejo hoy, queridos amigos, con este audio de hoy, la estructura de las revoluciones científicas, y le he añadido lo de lo espiritual, porque está bien, estamos compuestos de todo esto. La parte de la ciencia es importante en nuestra vida. Somos ciencia, todos somos ciencia, aunque no lo creemos. Porque somos mecánica, porque somos física, estamos hechos de física. Entonces, entender los paradigmas, las revoluciones, que son sobre todo internas, únicamente internas. Y lo que vendrá después, pues vendrá. Es importante. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Chao.